Sé que no te da miedo un poco de oscuridad, porque tú eres la oscuridad. Esta es una frase de Longlegs. Por un lado, Longlegs es el nombre del inhumano asesino en serie que encarna Nicolas Cage. Y por otro, Longlegs es el título de la película de la que voy a hacer una crítica sin spoiler en los próximos minutos. Esta cinta logra, desde su comienzo hasta su cierre, sumergir al espectador en un ambiente aterrador y desconcertante. Pero antes de seguir describiendo su atmósfera, empecemos con lo básico. Longlegs corre a cargo de Oz Perkins, actor y director estadounidense. Ha dirigido 3 largometrajes a lo largo de su carrera: La enviada del mal, Soy la bonita criatura que vive en esta casa y Gretel y Hansel, un oscuro cuento de hadas. Un dato curioso sobre Oz Perkins es que es el hijo de Anthony Perkins, el actor que encarnó a Norman Bates, otro asesino psicópata, en la famosa película Psicosis de Alfred Hitchcock. El argumento principal de Longlegs, sin spoilers ni detalles relevantes, es fácil de entender. Un asesino en serie comete matanzas a lo largo de los años, en concreto a últimos de los años 90, en Estados Unidos. Como cualquier asesino en serie de la gran y pequeña pantalla, perpetúa sus crímenes bajo sus propios códigos, bajo sus propios patrones, y uno de estos patrones es dejar cartas con pictogramas en el lugar de sus crímenes. Nuestra protagonista es Lee Harker, una joven del FBI que deberá descubrir la verdad a través de estos pictogramas para poder dar caza a este asesino y parar así su oleada de asesinatos. Vale, ¿por qué Longlegs me ha aterrado tanto? Para dar una respuesta a esta pregunta, primero tengo que organizarla en varios puntos. Empezamos con la atmósfera. Desde su comienzo, la película te arrastra a una atmósfera decadente, como ya mencioné. Pero esto tiene que ver con la naturaleza de Longlegs, el asesino en serie. Sus asesinatos se basan en el infierno, el anticristo y toda la simbología que tiene que ver con ello. Cuando Harker investiga y va descubriendo todo este trasfondo, irremediablemente se traslada a un submundo que nada tiene que ver con el real. Y ese viaje a lo sobrenatural, de forma descendente y decadente, es lo que realmente aterra: la pérdida de control de la propia realidad. Otro elemento que se conecta es la permanente sensación de que el asesino tiene todo el control de la situación, casi como un dios omnipotente, o en este caso como un demonio. Cualquier paso en la investigación de Harker hacia Longlegs va a ser más inhumano que el anterior, lo que te mantiene en constante tensión, ya que como espectador ves como cada nuevo descubrimiento es más horrible que el anterior, ya que la verdad, ese momento de clímax al final de la cinta, llega precedido por una colección de momentos realmente terribles. Estos elementos atmosféricos se cimentan en el subgénero del terror que con tan buen hacer artesanal construye Perkins. Este es el llamado terror elevado o terror psicológico. Es decir, no esperes sustos fáciles, momentos de descanso antes del horror o finales convencionales, porque no los hay. Y es que esa tensión que mencioné anteriormente es lo que caracteriza a este tipo de películas, a no dejarte tiempo para respirar. La historia, además, se sitúa en los años 90, por lo que todo tiene ese estilo noventero y clásico, con tramos que parecen extraídos de una cinta de VHS, lo que le queda muy bien a la historia, más teniendo en cuenta cuáles son sus influencias, que las mencionaré un poco más adelante. La fotografía y los planos complementan perfectamente a la película. Hay tramos en los que la cámara sugiere más que muestra. Es decir, que además de tensión garantiza el terror a lo desconocido, lo que se esconde detrás del plano o de la mirada de los protagonistas. También se usan mucho los planos fijos y lentos, con movimientos muy sutiles. La simetría se adapta a ello, adecuándose al horror perfectamente al mostrar planos que parecen demasiado perfectos. ¿A qué me refiero con esto de demasiados perfectos? Les recomiendo que cuando vean la película presten atención a este tipo de planos, porque en muchas ocasiones se pueden distinguir figuras o elementos que parecen estar escondidos, pero pertenecen a la historia y le aportan aún más sentido a ese empaque terrorífico y sobrenatural. Como último factor a tener en cuenta sobre la fotografía y los planos es el uso del 4/3 para las escenas que se enmarcan en el pasado, dándole un sentido narrativo al conectar el presente y el pasado constantemente, para poder explicar así los giros de guión en la historia, que los hay y bastantes. La actuación, no me puedo olvidar de ella, ya que las dos piezas clave en esta historia son Harker, interpretada por Maika Monroe, y Longlegs, interpretado por Nicolas Cage, y el trabajo de ambos es impresionante. Monroe le da ese lado desconcertante o obsesivo a un agente del FBI que no puede parar de indagar en el caso, y ve cómo las consecuencias se encadenan sin parar.
de forma horrible y destructiva. Cage, por tanto, le da ese lado inhumano y terrorífico a un asesino que no parece, desde luego, ser humano. Por lo tanto, tenemos a una protagonista y a un antagonista atrapantes. Mucho se ha hablado de las influencias de las que bebe Longlegs, ya que son varias las películas que referencia, y así entramos en otro apartado de la crítica, las comparaciones con otras películas. Por un lado, el método de investigación de Harker, atravesando las escenas de los múltiples crímenes e intentando anticiparse al asesino, recuerda a los buenos de Brad Pitt y Morgan Freeman en Seven, que encarnan a dos detectives que persiguen a un asesino en serie, el cual basa sus atrocidades en los pecados capitales. La propia Harker también referencia a la agente Starling en El silencio de los corderos, al ser una joven del FBI que debe perseguir a otro asesino en serie que también basa sus atrocidades en otra cosa muy distinta, en este caso despellejar a adolescentes. Al principio de la crítica comenté que los asesinatos de Longlegs siempre llegaban con un pictograma, lo que irremediablemente nos lleva al asesino de la película Zodiac. Este es un caso real, de un asesino serial que le dejaba cartas a los medios de comunicación con pictogramas, donde reveló durante muchos años pistas sobre su paradero o sus próximos crímenes. Estas son las tres películas clave para entender Longlegs, pero también podemos pararnos en las películas que conforman el terror psicológico del que hablé. No tanto por la trama, sino más bien por la forma en la que se cuenta la historia. De esto destaco Hereditary, de Ari Aster, que también juega con los elementos del anticristo en la realidad, al tratarse de una familia que tiene que afrontar el acoso de una secta, y The Witch, de Robert Eggers, una cinta de folk horror con la presencia del demonio también, que acecha a otra familia, pero esta vez de humildes granjeros cristianos en una época del medievo. Vale, por si no os ha notado, sí, me ha gustado Longlegs y mucho. Me ha gustado porque consigue apostar por una propuesta de terror que deja huella en el espectador. Juega muy bien con la tensión en cada escena. Tiene una narrativa que rota de forma trepidante en los giros de guión, pero que también sabe detenerse en los momentos más terroríficos. Cuenta con interpretaciones atrapantes y, ante todo, ofrece una atmósfera oscura y retorcida, brindando una serie de imágenes que, gracias a la fotografía y los planos, se me va a ser muy difícil de olvidar en los próximos días.